Gran Bretaña construyó el English Electric Lightning para detener a los bombarderos soviéticos, y en teoría fue uno de los interceptores más extraordinarios jamás fabricados. Establecía récords de velocidad, podía superar en ascenso a cualquier cosa de su época y parecía que había sido diseñado 50 años antes de su tiempo. Pero esa obsesión con el rendimiento puro se convirtió en su mayor debilidad y el Lightning terminó siendo uno de los fracasos más brillantes de Gran Bretaña. Después de la Segunda Guerra Mundial, la aviación a reacción se desarrollaba a un ritmo aterrador y Gran Bretaña tenía un problema que Estados Unidos no tenía. Los estadounidenses estaban a miles de kilómetros de la Unión Soviética, pero Gran Bretaña no. Los bombarderos de largo alcance podían llegar a Gran Bretaña. Para agosto de 1949, la URSS detonó su primera bomba atómica en los desiertos de Kazajistán, y ese miedo a los bombarderos soviéticos se intensificó. La principal prioridad de la RAF era proteger la isla, y en particular, proteger los aeródromos en los que se basaba el propio elemento disuasorio nuclear de Gran Bretaña. Los B-Bombers, el Vickers Valiant, el Handley Page Victor y el Avro Vulcan estaban en desarrollo o a punto de estarlo. Si los bombarderos soviéticos podían destruirlos en tierra, el elemento disuasorio no valía nada. Lo que Gran Bretaña necesitaba era un interceptor bien equipado, bien armado y rápido. Los militares querían al menos Mach 1.5 aproximadamente, 1600 km por hora. Nada mal, considerando que los cazas de finales de los años 40 todavía eran subsónicos y los soviéticos no se estaban quedando atrás. Ellos estaban trabajando activamente en nuevos bombarderos, diseños transónicos e incluso supersónicos, que serían mucho más difíciles de alcanzar. El programa fue asignado a English Electric y el diseño que propusieron era tan radical que el Royal Aircraft Establishment se negó a creer que algunas partes funcionarían. La mayor discusión fue sobre la cola. English Electric quería combinar un ala muy barrida de unos 60 grados con un estabilizador montado en la parte baja de la deriva en lugar de la parte superior. La RAE estaba convencida de que esto no funcionaría. A altos ángulos de barrido, el flujo de aire que sale del ala crea un fuerte flujo descendente y un estabilizador en la posición incorrecta pierde autoridad de cabeceo justo cuando más la necesitas, atravesando la región transónica donde las ondas de choque y el flujo perturbado pueden hacer que una aeronave sea incontrolable. English Electric argumentó que la posición baja era la solución, no el problema. La RAE no estuvo de acuerdo tan fuertemente que llegaron al punto de encargar una aeronave separada, el Short SB-5 específicamente para demostrar que English Electric estaba equivocado. La inclinación de las alas y la posición del plano de cola del SB-5 podían variar entre vuelos y todo el objetivo era demostrar que las decisiones de English Electric no eran aerodinámicamente sólidas. Voló por primera vez el 2 de diciembre de 1952 y para principios de 1954 había hecho lo contrario de lo que la RAE pretendía. Confirmó que las decisiones de English Electric eran correctas, y eso es lo que hace al Lightning tan fascinante. Casi todas las características extrañas que tiene eran una respuesta directa a una pregunta brutal. ¿Cómo logras que un gran interceptor entre en el régimen supersónico con motores de los años 50 y aún así mantenerlo lo suficientemente controlable para pelear? Tuvieron que construir una aeronave bastante grande y acelerarla más allá de Mach 1.5. Con los motores de la época solo era posible aprovechando al máximo cada ventaja de la aerodinámica. Así que English Electric colocó los dos motores no uno al lado del otro como todos los demás, sino verticalmente, uno encima del otro, desfasados, de modo que el motor superior quedaba más hacia atrás y el inferior un poco más hacia adelante, visto de lado. Parece un pez barrigón, pero su resistencia frontal era una cuarta parte menor que la de una configuración convencional. La disposición apilada también ayudaba al manejo si fallaba un motor. La línea de empuje se mantenía cerca de la línea central, así que no tenías el giro asimétrico y brusco que esperarías de un bimotor con motores lado a lado. Una sola toma de aire en la nariz alimentaba a ambos motores, dividiendo el flujo de aire dentro del fuselaje. Eso significaba un elaborado sistema de conductos internos, pero evitaba tomas de aire laterales separadas y mantenía la parte frontal compacta en los aviones de producción. El cono de admisión también albergaba el radar de intercepción, así que la nariz cumplía dos funciones al mismo tiempo: gestionar el flujo de aire supersónico y llevar el sistema de control de tiro. Si te equivocas en la geometría de esa admisión, los motores se quedan sin aire. English Electric lo hizo bien. Los primeros prototipos aún no tenían radar y la admisión de la nariz era en forma de huevo en lugar de redonda, pareciendo, como dijo un observador, la boca de un tiburón peregrino. Ahora, aquí es donde realmente comienza la cadena de consecuencias. Ese ángulo de 60 grados en las alas era esencial para el rendimiento supersónico, pero el ala tenía que ser muy delgada para reducir la resistencia.
Un ala delgada es excelente a alta velocidad, pero brutal para el volumen de combustible, lo cual es una de las razones por las que la aeronave siempre tenía un alcance limitado. Y como el tren de aterrizaje principal tenía que estar alojado en el ala, tampoco había espacio para colocar armas ahí. Eso obligó a colocar todo en el fuselaje, un paquete de armas ventral que llevaba 2 cañones ADIN de 30 milímetros adicionales, paquetes de cohetes retráctiles o un par de misiles de búsqueda infrarroja Fire Streak. Pero la aeronave seguía teniendo una escasez perpetua de combustible, y como no se podía colocar nada bajo el ala, en versiones posteriores apareció un par de tanques de combustible en pilones sobre ella. Se ve aún más extraño que los motores apilados, pero la parte superior del ala era el único espacio libre que quedaba, y las pruebas demostraron que la configuración era completamente funcional. La velocidad se limitaba a Mach 1.5 con los tanques sobre el ala instalados, una compensación común con el combustible externo. Pero para una aeronave que medía su autonomía en minutos en lugar de horas, valía la pena. La cabina estaba situada muy adelante y alta en el fuselaje, lo que ayudaba a la visibilidad sobre el morro y era adecuado para el papel de interceptor, donde la adquisición visual aún podía ser importante. En la fase final también le daba al Lightning esa postura distintiva inclinada hacia adelante. Como si la aeronave ya estuviera en ascenso incluso estando estacionada, toda la filosofía de diseño se reducía a esa capacidad de ascenso. La velocidad de ascenso y la aceleración se priorizaban sobre el alcance. Cada compromiso tiene sentido cuando ves al Lightning como un interceptor de defensa puntual. Primero, no fue construido para patrullar, fue construido para subir, llegar rápido y derribar al bombardero antes de que llegara al aeródromo. El ensamblaje de 3 prototipos se realizó en 1953 y luego esperaron los motores. El corazón de la aeronave se suponía que sería el Rolls-Royce Avon, un motor prometedor que llegaría a ser muy exitoso tanto en la aviación civil como militar. La única desventaja era que aún no había sido creado. Los prototipos tuvieron que volar con el Armstrong Siddeley Sapphire más antiguo en su lugar. El primer prototipo, designado como el P-1, despegó el 4 de agosto de 1954 pilotado por Roland Biermont, el piloto jefe de pruebas de English Electric. En su tercer vuelo, el 11 de agosto superó Mach 1 en vuelo nivelado, siendo el primer avión británico en hacerlo. El problema de la falta de combustible surgió de inmediato y se resolvió parcialmente en el segundo prototipo, que recibió un tanque ventral abultado. Pero fue un compromiso que perseguiría a la aeronave durante toda su carrera. Para ese momento, English Electric ya estaba trabajando en una variante de producción, la P-1B. Esta tenía un tanque de combustible ventral, radar Ferranti IA-23 cabina elevada y los tan esperados motores Avon. En realidad, era una aeronave muy diferente. Nuevas dimensiones, nueva categoría de peso, rediseñada en gran medida. Medía 16.8 metros de largo con una envergadura de 10.6 metros, peso máximo de despegue de más de 20 toneladas, colocándola aproximadamente en la misma categoría que el Eurofighter Typhoon. Y aquí es donde English Electric jugó una jugada maestra política. Sabían que si presentaban el P-1B como una aeronave completamente nueva, el gobierno podría cancelarla por ser demasiado costosa, así que mantuvieron la designación de nombre modesto P-1B, haciendo que pareciera una actualización menor en lugar de un rediseño mayor. De hecho, era bastante parecido al Tu-22 y Tu-22M soviéticos, que solo comparten el nombre. Esa decisión muy probablemente salvó el programa. En 1957, el Libro Blanco de Defensa cayó como una bomba sobre la industria de la aviación británica, cancelando casi todos los proyectos de aeronaves avanzadas en desarrollo. El razonamiento era que los misiles guiados pronto harían obsoletos a los cazas tripulados. Empresas enteras quedaron devastadas. Pero el P-1 se dejó intacto, precisamente porque, en papel, parecía que ya estaba casi terminado, en lugar de estar aún en desarrollo radical. El primer P-1B voló el 4 de abril de 1957. Durante las primeras pruebas, se alcanzaban velocidades superiores a 1000 millas por hora diariamente, pero la aeronave no tenía la capacidad de combustible necesaria para las 2 pasadas medidas requeridas para reclamar un récord mundial de velocidad oficial. El requisito original en realidad no especificaba Mach 2, pero English Electric podía ver que era alcanzable, y el programa estadounidense F-104 iba en la misma dirección. En noviembre de 1958, el Lightning alcanzó Mach 2 y su desempeño a Mach 2 era muy superior al del F-104. Era más silencioso, tenía menos vibraciones y mejor controlabilidad. El Lightning F-1 entró en servicio con la RAF en el Escuadrón de Desarrollo de Combate Aéreo en mayo de 1960 y llegó al servicio de escuadrones de primera línea con el Escuadrón 74 en Colteshall el 11 de julio de 1960. Podía hacer cosas que ningún otro caza de la RAF había hecho antes.
Su radar multimodo significaba que podía encontrar y rastrear un objetivo en cualquier clima, de día o de noche, sin depender de los controladores en tierra para guiarlo todo el tiempo. Una vez que tenía el objetivo fijado, podía destruirlo con un cañón ADIN de 30 milímetros a corta distancia o con un par de misiles Firestreak de de Havilland desde más lejos. Y la automatización a bordo integraba el radar, las armas y la interfaz del piloto en un solo sistema. El Lightning impulsó al interceptor de la RAF aún más adelante, pero no llegó. En una época de cazas armados únicamente con cañones, el Gloucester Javelin ya era un interceptor con radar para todo tipo de clima, y el Javelin V-9 entró en servicio en 1959 con misiles Firestreak. Lo que hizo el Lightning fue hacerlo todo al doble de velocidad en un paquete completamente integrado. Ese cambio influyó en todos los diseños de cazas británicos que le siguieron. Los pilotos estaban encantados, no tuvieron problemas para pasar de aviones de menor rendimiento como el Hunter y les fascinaba lo que el Lightning podía hacer. Para el personal de tierra era otra historia. El Lightning era una bestia mucho más compleja que cualquier cosa que hubieran mantenido antes y el soporte de ingeniería de la RAF no se había puesto al día. La disposición apilada de los motores, que había sido tan ingeniosa desde el punto de vista aerodinámico, era una pesadilla para los encargados del mantenimiento. En un caza bimotor convencional, podías acceder a cualquiera de los motores sin molestar al otro. En el Lightning, el motor superior no podía salir hasta que el inferior estuviera fuera del camino, y sacar el motor superior significaba instalar una grúa sobre la aeronave para levantarlo. Cualquier fuga del motor superior caería sobre el inferior, lo que fácilmente podía provocar un incendio. Los motores Sabon en sí mismos tuvieron problemas iniciales. El sistema de advertencia de incendios era poco confiable y las falsas alarmas molestaron a los escuadrones durante meses hasta que tanto los motores como el sistema de advertencia fueron solucionados. Luego estaban las fallas de la cúpula. El mecanismo de liberación falló repetidamente durante las pruebas de vuelo, resultando en no menos de 3 pérdidas en pleno vuelo. En cuanto a la cúpula, los pilotos tuvieron suerte de sobrevivir. Una cúpula salió volando a velocidad supersónica, convirtiendo al piloto en el piloto de cabina abierta más rápido del mundo. La prensa se divirtió bastante con esto. Punch publicó una caricatura mostrando al P-1 envuelto en cuerda con el pie de foto. Tuvimos un pequeño problema perdiendo las cúpulas de la cabina, pero creo que ya lo dominamos. Los entrenadores biplaza añadieron sus propios problemas. El primer T-4 sufrió una falla importante en el fin durante el vuelo. El piloto se eyectó con éxito, pero aterrizó en el mar de Irlanda y su baliza de emergencia falló. Como el equipo de rescate aéreo y marítimo solo realizaba salidas a gran altura, buscando la señal de la baliza, no lo encontraron. Sobrevivió solo porque llegó a la costa por sí mismo un día después. Las acaloradas discusiones que siguieron llevaron directamente a las operaciones de búsqueda y rescate mucho mejoradas que la RAF utiliza hoy en día. Un T-5 sufrió una falla similar en la aleta. Esta vez ambos tripulantes fueron rescatados rápidamente. Los accidentes resultaron en aletas reforzadas en toda la flota. Esas primeras malas impresiones dejaron un impacto duradero en el personal aéreo, quienes luego aconsejaron al gobierno no permitir más gastos en el desarrollo del Lightning. Algunos también veían la aeronave como poco más que una solución temporal hasta que los misiles superficie-aire hicieran obsoletos a los cazas tripulados. La ironía, por supuesto, es que todavía estamos esperando que eso suceda. En años posteriores, cuando el entrenamiento y el soporte se pusieron al día, la disponibilidad operativa del Lightning mejoró dramáticamente. English Electric también diseñó nuevas alas con un borde de ataque angulado y curvado que ofrecía un mejor manejo subsónico y un poco más de espacio para combustible. Pero la indiferencia oficial significó que no entraron en producción hasta años después. Un tema recurrente en la historia del Lightning, puedes encontrarle muchas fallas al Lightning, como su corto alcance, alto costo y mantenimiento complejo. En los primeros vuelos en los que se rompieron récords, los motores consumían combustible tan rápido a máxima potencia que la aeronave no podía alcanzar la velocidad máxima antes de que se vaciaran los tanques. En configuración de combate supersónico, el radio era de solo unos 250 kilómetros, una cifra modesta, pero para la tarea principal de proteger aeródromos se suponía que era suficiente. Pero esto es lo que obtenías a cambio de esas desventajas. De la pista a 36.000 pies, en menos de 3 minutos, ambos motores, en su configuración de potencia más baja posible, podían impulsar la aeronave a 130 km por hora. En tierra, los pilotos tenían que estar frenando constantemente y muchos simplemente apagaban un motor para rodar por la pista. Podía alcanzar Mach 2 en vuelo nivelado y brevemente llegó a Mach 2.27. Y el Lightning era capaz de mantener un vuelo horizontal sostenido a Mach 1.2 sin postquemador.
Un avión diseñado en la década de 1950 tenía supercrucero, una característica que ahora asociamos con los cazas de quinta generación. Fue el primer avión de producción con esa capacidad. Ese excedente de potencia produjo una de las mejores historias en la historia del Lightning. En 1966 surgió la necesidad de realizar pruebas de motor en tierra. Los pilotos no estaban disponibles, así que los ingenieros decidieron encargarse ellos mismos. El comandante del servicio técnico se sentó en la cabina y trabajó normalmente hasta que, accidentalmente, activó el post quemador. La aeronave aceleró violentamente y despegó, con la cúpula removida y el ingeniero sentado en el asiento de eyección bloqueado, pero no hubo ningún desastre. Él sabía cómo volar aviones ligeros, su conocimiento de la documentación técnica le ayudó a entender los controles, y el avión aterrizó con éxito. El único daño fue en la cola del Lightning y en los nervios de la comisión militar, que enfatizó firmemente que los pilotos realmente deberían ser quienes realicen las pruebas de motores. Luego estaba la altitud. En 1962, un ejercicio internacional asignó a los aviones británicos la tarea de interceptar a los U-2 estadounidenses que volaban a 65.000 pies. Los Lightning atraparon a la Dama Dragón sin dificultad. Los escuadrones de Lightning tomaron esa reputación y la aprovecharon, desafiando a otras aeronaves a carreras de ascenso. Famosamente vencieron a un F-15 Águila hasta los 30.000 pies y lo hicieron en un T-5 algo simplificado, un entrenador biplaza. Su merecido llegó cuando desafiaron a un escuadrón de Harrier. Mientras el Lightning aún hacía el largo recorrido del hangar a la pista, el piloto del Harrier realizó un despegue vertical y ya estaba a 10.000 pies antes de que el Lightning siquiera comenzara su despegue. Papel. La venganza, en cierto modo, llegó en 1972, cuando un Lightning derribó un Harrier no tripulado que se dirigía directamente a Alemania Oriental después de que su piloto se hubiera eyectado. Nadie quería entregarle a los soviéticos la última tecnología de despegue vertical. Y a diferencia de los jets obsesionados con la velocidad y de mente cerrada de esa época, era perfectamente controlable en todos los modos. Todos los que volaron el Lightning lo adoraron, no solo los británicos, que estaban obligados a comprar por la bandera, sino también otros pilotos. Los estadounidenses a menudo lo comparaban con el F-104 y otros jets de la serie Century y admitían que el Lightning era bueno en algunos aspectos, mejor que sus propias máquinas. A pesar de su naturaleza especializada, la recién formada British Aircraft Corporation, que había absorbido a English Electric, intentó vender el Lightning en el extranjero. Varias propuestas iban y venían, una variante de geometría variable para la Fleet Air Arm, un F-7 mucho mejorado con alas de geometría variable y nuevos misiles, una adaptación para Sidewinder, pero ninguna llegó a concretarse. El capítulo más notable de la historia de exportación es el que involucra al propio gobierno británico. English Electric se esforzó mucho por vender el Lightning a la Luftwaffe. Después de largas y frustrantes negociaciones, descubrieron que un representante del gobierno británico había estado aconsejando en secreto a los alemanes que no lo compraran. Si esto fue por cuestiones de presupuesto, rivalidad industrial o algo completamente diferente, nunca se explicó del todo. El Libro Blanco de 1957 ya había acabado con la mayoría de las perspectivas de exportación al dar a entender que Gran Bretaña consideraba a los cazas tripulados una especie en extinción. ¿Por qué un cliente extranjero compraría una aeronave cuyo propio gobierno parecía estar abandonando el concepto? Aún así, se realizaron ventas al Medio Oriente. Arabia Saudita compró alrededor de 40 aeronaves y Kuwait compró 14. A los sauditas les encantaba el Lightning sin reservas, quizás demasiado. Sus pilotos desarrollaron el hábito de hacer pasadas bajas y rápidas sobre los pueblos, con el resultado de que muchos lugareños, según se informa, interpretaron los estampidos sónicos como una manifestación de Alá. Los F-53 sauditas vieron combate real brevemente en diciembre de 1969, realizando misiones de ataque a tierra durante un conflicto fronterizo en Yemen del Sur. Según la mayoría de los relatos, resolvieron la situación casi por sí solos. Kuwait fue una historia diferente. Los bajos estándares de mantenimiento significaban que sus Lightnings rara vez volaban. Ya para mediados de los años 60, empezaban a aparecer aviones más nuevos, más versátiles, de mayor alcance y mejor armados. El F-4 Phantom II estaba desplazando al Lightning del papel principal de defensa aérea, y esto no era un reflejo del desempeño del Lightning, aunque su crónica falta de alcance hacía que las capacidades de alcance medio del Phantom fueran muy bien recibidas. Después de 13 años de servicio, pasaron 3 años más cuando ya se esperaba su retiro. La reducción comenzó en 1974 cuando llegaron los primeros Jaguars, liberando a los Phantoms para la defensa aérea pura.
A principios de 1977 solo 2 escuadrones seguían operando los Lightnings, entonces la aeronave recibió un indulto inesperado. El Tornado ADV llegó con retraso, y la RAF se dio cuenta de que todavía necesitaba su viejo interceptor. Los Lightnings fueron sometidos a pruebas para ver si podían seguir volando de manera segura. Podían hacerlo y lo hicieron, aunque los aviones de reserva y los activos se rotaban constantemente para equilibrar el desgaste entre la flota restante. Los sauditas retiraron sus Lightnings a finales de 1985. BAE recompró los mejores ejemplares sobrevivientes para una posible reventa a Austria, pero el trato se vino abajo por razones políticas y Austria compró Dracons ex-suecos. En cambio, los fuselajes ex-sauditas fueron a museos y coleccionistas, donde el mal almacenamiento hizo que ninguno fuera restaurado a condición de vuelo. Para 1986, la RAF había anunciado que el Lightning finalmente se retiraría en 1988. En sus últimos años, los escuadrones volaron sus aviones hasta los límites absolutos de sus capacidades, agotando las últimas horas de fatiga restantes con estilo. En junio de 1988, el último Lightning de la RAF despegó por última vez. El servicio duró de 1960 a 1988, nada mal para una aeronave que se planeó para una vida útil de no más de 10 años. Se construyeron un total de 337 gracias a entusiastas dedicados. Unos cuantos se mantuvieron en condiciones lo suficientemente buenas como para volar de nuevo. Pero terminaron en Sudáfrica, lejos de casa en el Reino Unido. La complejidad del Lightning y su historial de seguridad jugaron en su contra con la Autoridad de Aviación Civil. Y hoy en día ya no existen las piezas de repuesto ni fuselajes viables para un regreso a los cielos británicos. Algunos se mantienen en condiciones para rodar en tierra y docenas sobreviven en museos y colecciones privadas, así que eso es todo por el video de hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, eso nos ayuda muchísimo.